Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, ya sea después en la hora que mire este video. Bueno, les pido si les gusta el contenido que voy subiendo, que se suscriban al canal, pongan me gusta y activen la campanita. Bueno, hoy quería comentarles sobre algo histórico de la época griega, de la Grecia antigua, un poco de la etapa minoica, que es una de las etapas más antiguas justamente de los griegos, ¿no? La sociedad de los griegos, y que de ahí justamente tenemos el mito, uno de los mitos más conocidos, que es el Minotauro, ¿no? Que fue vencido por el héroe Teseo. Y un poco quería leerles que hubo un gran arqueólogo británico que, por las historias que le leía a su padre de chico, se aventuró esto de querer descubrir si aquellos relatos que él escuchaba de chico, que ya sean relatos, ya sean mitológicos, él quería comprobar si era, si sucedió verdaderamente en la historia o es solamente un mito, ¿no? Por eso yo creo que es tan importante esto de la lectura cuando uno es chico, de leer literatura a los hijos, de leerles libros a los hijos, porque esto también incentiva un poco la creatividad, eso ya está comprobado, pero aparte son cosas que uno ya nunca se olvida, ¿no? Y como este eh, gran arqueólogo que se va a convertir después, ¿no? Que justamente como queriendo descubrir aquellos relatos, se emprende en este viaje y descubre algo espectacular, que es la sociedad minoica, que él justamente va a ponerle este nombre justamente por los hallazgos que se va a dar en ese descubrimiento, ¿no? Él inclusive cuando empieza a excavar y a hacer este descubrimiento, va a invertir ahí, va a empezar a comprar toda esa parte de la isla, digamos, como para poder trabajar tranquilo y poder patentar también ese descubrimiento que él está haciendo. Bueno, les voy a leer un poquito de la sociedad minoica, de este arqueólogo británico, el descubrimiento que hizo, digamos, y de los objetos que él empieza a descubrir en esta excavación. Mira, en 1900 el arqueólogo británico Arthur Evans empezó a excavar Creta, un palacio que a medida que se sucedían las campañas resultaba más y más desconcertante. Perdón. Por un lado, por sus colosales dimensiones, nada menos que 13.000 metros cuadrados. Por otro, por su estructura, una laberíntica trama de cámaras, habitaciones, dependencias, talleres y almacenes apiñados en torno a un gran patio central. Se trataba de Noxos, el palacio que la mitología atribuía al rey Minos, hijo de Zeus y de Europa. Pero había más. Los restos que fueron saliendo a la luz daban cuenta de una civilización muy sofisticada que mantuvo contacto con Egipto y algunas zonas de Asia, y también bastante anterior a la edad heroica de los guerreros que participaban en la guerra de Troya. Si ésta pudo tener lugar en el año 1250, estamos hablando del siglo XII a.C., la construcción cretense podía datarse en 1700 a.C. A la hora de dar nombre a esta civilización, Evans no dudó, la bautizó como minoica, en recuerdo de Minos, y no solo por ser un rey legendario de Creta, sino también porque la extraña
y desconcertante estructura de su palacio evocaba el laberinto en la que, según la leyenda, fue encerrado el Minotauro, ese aborto de la naturaleza nacido de los amores entre la reina Pasífae y un toro. El famoso mito tenía pues una base real histórica. El descubrimiento de pinturas murales con escenas de tauromaquia en el yacimiento, así como las esculturas que representan cabezas de toro, remitían a un culto a ese animal del que el mito podía haberse hecho eco. Más aún, en muchas de las estancias de Noxos aparece labrada un hacha de doble filo, un objeto ritual cretense que en griego recibe el nombre de labris, el que deriva el término laberinto. Bueno, esto un poco lo saco del libro, donde relata un poco el mito del Minotauro, pero cómo este gran arqueólogo pudo hacer este gran descubrimiento, que este mito podría haber existido en la historia, pudo haber pasado. No sé si exactamente como nos cuentan los mitos, pero sí que hay rastros y hay un castillo enterrado bajo tierra en donde este arqueólogo pudo sacar a la luz, ¿no? Y él no dudó en bautizarla la sociedad minoica, ¿no? Justamente por el rey legendario que es Minos. Y vemos que ahí en la lectura que leímos que es inclusive es anterior a la guerra de Troya, o sea, como 5 siglos anterior a la guerra de Troya. Si a la guerra de Troya la ubicamos en el siglo XII, esto estamos ubicando en el siglo XVII, o sea, en el 1700 antes de Cristo. O sea, es una de las primeras sociedades muy sofisticada, ¿no?, para la época, y que ya tenía esta estructura, esta civilización gigantesca de la que nos nació este mito, que es el mito justamente del Minotauro, ¿no? El laberinto donde fue encerrado este toro, este humano con cabeza de toro, ¿no? O sea que espero que les guste esta referencia y que ustedes, si son curiosos, puedan ir y buscar bibliografía al respecto, que es fascinante la historia antigua de esta Grecia, que es una isla, digamos, Creta, en donde está todavía justamente este espacio que hoy en día ya es considerado un museo. Muchas gracias.